Kairos era la palabra que los antiguos griegos utilizaban para referirse al tiempo en el que pasan las cosas importantes. Estamos hoy en pleno Kairos, viviendo una época de cambios sin precedentes. Comenzamos a habitar una realidad que necesita de una nueva educación. Una educación que se haga cargo de los nuevos desafíos con un modelo educativo sobre el que construir un mundo más justo y siempre desde el compromiso con el desarrollo de los pueblos. Un nuevo modelo educativo capaz de visionar el futuro y a la vez actuar sobre la realidad educativa. Apoyado en prestigiosos expertos capaces de inspirar e iluminar el camino, con el objetivo de construir una educación al servicio de todos los seres humanos, donde nadie quede atrás. Una educación transformadora capaz de cultivar las competencias clave, el emprendimiento y el liderazgo. Kairos convoca a todas las personas comprometidas por el cambio educativo en el mundo, conectando a la comunidad educativa internacional y construyendo juntos una nueva senda que recorrer, uniendo vigores dispersos y haciendo camino al andar. Kairos, el equipo que hace que en educación las cosas importantes pasen. Adelante. Buenas tardes a todos y todas y buenos días para sobre todo Latinoamérica y el Caribe. Les saludamos en este segundo foro del primer bloque de trabajo conjunto entre UNESCO y Kairos. El primer foro que realizamos fue sobre la brecha digital, UNESCO-Kairos. Este segundo foro, UNESCO-Kairos, es sobre otro tema de extraordinaria importancia en el mundo y siempre, como es una educación para el entendimiento entre culturas. Y el tercer foro de este primer bloque UNESCO-Kairos será el día 22 de julio, donde vamos a abordar lo referente a un nuevo contrato o al tercer contrato social por la educación, un aspecto también de gran trascendencia. Pero hoy vamos a, como ya lo indicaba, abordar lo que es la educación para el entendimiento entre culturas. En este sentido, y muy brevemente, tenemos que no solamente entender, sino valorar que nuestra sociedad a nivel global es pluricultural, multiétnica y multilingüe. Y en esa medida poder contribuir a través de la educación a construir una verdadera cultura de paz. Y para ello, por supuesto, los principios del respeto y el entendimiento entre culturas a través de la pluriculturalidad y a través de la interculturalidad vital. Y hay algunos elementos esenciales para ello. El diálogo, y como parte del diálogo, la comunicación bi o multidireccional, el respeto absoluto, de modo que entendamos que una cultura no puede avasallar a otra, que no hay una cultura más importante que otra, sino que cada una ya tiene su valor y que la diversidad cultural es parte fundamental para lo que tanto hablamos como es la sostenibilidad, pero también es vital para la convivencia y la paz social. Entender que hay una retroalimentación mutua, que hay que haber una relación sinérgica entre las culturas y que realmente es en esa diversidad cultural que da la riqueza plena de la humanidad. Y tanto hace falta esos principios que rigen la pluriculturalidad, esos principios que caracterizan la interculturalidad y que son principios propios que hace suyos Kairos. Es vital en este sentido cuando decimos nosotros uniendo los vigores dispersos, cuando tratamos y tomamos la frase de la salutación al optimista de Rubén Darío y haciendo camino al andar, significa que no solamente comprendemos, sino que valoramos la diversidad, uniendo esos vigores dispersos con unidad en la diversidad por el bien común. Contrario a la tendencia de homogenización, a la tendencia de
avasallar lo grande, lo pequeño de las grandes culturas a otras culturas, sino entendiendo el debido respeto, sinergia y fortaleza entre unos y otros, que también lleva implícito otro aspecto fundamental de la lógica de trabajo que estamos y en la educación. Es la necesaria relación sinérgica y la retroalimentación como clave para el desarrollo económico, social y humano de ciencia, tecnología y saberes. Valorar y respetar y entender la dimensión real de los saberes, sobre todo los saberes ancestrales, es vital en esto. No puede ser la ciencia para menoscabar o invisibilizar los saberes, y también desde las lógicas de los saberes no podemos ignorar la importancia y valor de la ciencia. Pero bien, para abordar estos aspectos que son vitales desde la sociedad global, desde las naciones, desde las comunidades, desde los pueblos, desde las personas, para poder construir una verdadera sociedad en paz y poder promover la convivencia, tenemos acá a unos panelistas que tienen gran trayectoria, gran experiencia y sobre todo extraordinaria e ilimitada sensibilidad social y humana. Tenemos con nosotros a nuestra apreciada amiga Alta Hooker. Ella es afrodescendiente, enfermera de profesión con maestría en salud pública e intercultural. Tiene una especialización en gerencia universitaria. Es rectora de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense. Es investigador y conferencista internacional en temas muy diversos, pero sobre todo lo que tiene que ver con pueblos afrodescendientes e indígenas, universidades comunitarias interculturales y modelos de salud interculturales. Ha sido merecedora de múltiples premios a nivel nacional e internacional por su gran labor en favor de la interculturalización de la educación superior. Es coordinadora de la red de universidades indígenas, interculturales y comunitarias de América Latina y el Caribe. Una persona con gran experiencia en la concepción, pero también en la práctica. La doctora Alta Hooker está a nivel internacional, pero está allá también con las comunidades en el terreno. Tenemos también con nosotros a otra gran amiga, la doctora Ana María Gelli, profesora y catedrática de didáctica de las ciencias experimentales de la Universidad de Girona, o Gerona, como le quieran decir, ¿verdad? Una vasta experiencia en gestión universitaria en la Universidad de Girona y a nivel nacional e internacional de España. Fue rectora de la Universidad de Girona, fue vicerrectora de política académica, fue decana de educación y psicología y exdirectora del Departamento de Didácticas Específicas. Ha presidido la Asociación Catalana de Universidades Públicas y la Comisión Sectorial de Calidad Ambiental, Desarrollo Sostenible y Prevención de Riesgos de la Conferencia de Rectores Españoles, que se conoce como la CRUE. O sea, también una persona con una vasta experiencia y también con un trabajo desde la práctica en diversos escenarios que tienen que ver con el tema. Otro gran amigo que tenemos acá con nosotros esta tarde es el amigo Óscar Santiago Uribe. Vamos a decirle Santiago Uribe, ¿verdad? Entonces, Santiago es antropólogo de la Universidad de Antioquia, una maestría en ciudades de la Escuela de Economía de Londres, una maestría en procesos urbanos ambientales. Es director de la Corporación de Oficina de Resiliencia de Medellín y Antioquia, de un proyecto de 100 ciudades resilientes de la Fundación Rockefeller. Ahí le vemos ya la resiliencia a nuestro amigo Oscar. Dice su historia es de resiliencia personal, determinación y visión lo suficientemente convincente para reunir a líderes mundiales de todos los continentes para abordar algunos de los choques y tensiones más apremiantes de nuestro tiempo. Durante casi la mitad de su vida ha estado entre Colombia y Sudáfrica. Y cuando fue a Sudáfrica, producto de un intercambio, plantea a nuestro amigo Santiago, nunca se imaginó que iba a aprender tanto, pero que también iba a poder aportar mucho a eso, desde tiempos del extraordinario Nelson Mandela, ¿verdad? Sí. Y por supuesto, en ese sentido tenemos el privilegio que ha sido como dice el mismo, un resiliente de lo personal y un promotor real en la práctica y en el mundo
del entendimiento y la cultura de paz. Y también a nuestro amigo, miembro del comité del equipo de coordinación de Kairos, uno de los fundadores, promotores también, Juan José Salado, que conocemos cariñosamente como Juanjo. Él es presidente o director de la Asociación de Universidades Populares de Extremadura, es consultor y coordinador de programas y proyectos muy diversos, cuenta con una gran experiencia en las áreas de gestión y dirección y organización del tercer tipo, ha sido gestor, formulador, director e implementador de proyectos de desarrollo local, participación ciudadana, cooperación para el desarrollo, capacidad emprendedora, juventud e innovación social. También ha coordinado diversos equipos técnicos y profesionales a nivel de España, a nivel de Europa y a nivel internacional. Una persona con gran capacidad y experiencia. Entonces, nuestros panelistas son personas con una gran trayectoria profesional, con gran capacidad, con gran experiencia, pero como yo digo, sobre todo, con una extraordinaria e ilimitada sensibilidad social y humana y con un verdadero compromiso a poner lo mejor de sí como personas y como equipo para construir una sociedad más pacífica y una sociedad mejor para todos y todas en esta y las futuras generaciones. Eso es importante. Entonces nos sentimos realmente honrados con este equipo de panelistas que tenemos hoy acá, como que han trabajado desde lo macro, pero también desde lo micro, desde la definición, pero también desde la implementación. Y hoy vamos a tener acá primero una intervención de cada uno de ellos, breve, 5 minutos. Ellos pueden hablar 5, 50 o 5 horas, pero vamos a hacer los aspectos fundamentales en unos minutos. Después que los 4 hayan intervenido, vamos a iniciar un intercambio, donde cada uno puede ampliar o referirse a lo que ha expresado cualquiera de los otros panelistas sobre este tema. Y al final vamos a tratar de concluir, bueno, si esa es la realidad, ¿qué hacemos? Desde la educación para el entendimiento entre culturas como esencia de la convivencia y la paz. Si tienen preguntas, ahí está un signo de interrogación, pueden pincharlo, escriben su pregunta. Muy probablemente no nos dé el tiempo para contestar sus preguntas en vivo, pero las vamos a contestar y se las vamos a hacer llegar la respuesta. De todas maneras, vamos a compartirla. Porque el tiempo es corto, pero no dejen de hacer sus preguntas, porque vamos, ya sean preguntas dirigidas a uno de los panelistas o al conjunto, y vamos a contestarlas después. Entonces, bienvenidos a todos y todas los que nos ven en directo y a los que nos verán en diferido a este segundo foro UNESCO Kairos de este primer bloque de acción conjunta. Y sin más, voy a dar la palabra a mi entrañable y apreciada amiga Alta Hutker. Buenos días. En primer lugar, agradecer al ingeniero Telémaco por esta invitación. Siempre ha acompañado a la red de universidades indígenas, interculturales y comunitarias de Abya-Yala de posicionar nuestros pensamientos sobre el tipo de educación que soñamos y aspiramos. A la doctora Ana María Gueli, al doctor Santiago Uribe, a Juan José Salado, por estar en este espacio de discusión, y a los compañeros del foro que nos están acompañando. Yo quisiera arrancar afirmando lo que dijo el Foro Mundial de Educación, que es una condición, la educación es una condición necesaria para el diálogo, para lograr la paz, y tiene un papel importante en la lucha por superar los factores que mantienen la incomprensión y que establecen jerarquías entre los seres humanos. Si nosotros revisamos, la educación por siglos ha estado estructurado para ser monocultural y homogenizante, aún estando en contextos multiétnicos. Y ante el planteamiento de la inclusión de los diferentes pueblos, se ha visto y entendido como un cuestionamiento a los mismos principios de la ciencia y el conocimiento occidental. Hoy por hoy hay muchas políticas y hay muchos espacios académicos donde se ha reconocido la necesidad de una educación para todas y todos. Sin embargo,
en la práctica no se ha podido construir el puente que nos lleve a ese diálogo del entendimiento y la construcción de confianza entre los diferentes. En algunos casos se han dado acciones a favor de los diferentes pueblos sin el diálogo correspondiente con las organizaciones ni las transformaciones profundas que necesitan las universidades para avanzar. Es por eso que la educación debe ayudarnos a encontrar el camino para fortalecer el diálogo entre las culturas. Debe ser una herramienta en el tiempo que nos permita fomentar la formación de mujeres y hombres en el conocimiento, la comprensión, la valoración positiva de la diversidad y el respeto por las personas. Pero debe estar basado en el consenso, en la participación real y efectiva y en el consentimiento previo, libre e informado. Si vemos la educación como una gran oportunidad para romper las estructuras hegemónicas, si lo vemos como una estrategia de búsqueda para la erradicación de la discriminación, el racismo, la iniquidad, la segregación y la marginación, así como para el entendimiento de las culturas, entonces debemos abrirnos y debemos conocer al otro, pero desde su manera de ver y entender el mundo. En este marco es importante mencionar que los pueblos, en su proceso de formación social, han dado solución a sus propias necesidades y realidades en su entorno. Tienen su propia epistemología y pedagogía y tienen su propia manera de conocer y aprender. Es así que para los pueblos la educación es entendida como el sistema de saberes, de conocimientos y prácticas que enseñan para la vida en colectividad. Es un espacio donde se reflexiona y se proponen nuevas formas de concebir la construcción de conocimiento y de relaciones interculturales, donde lo fundamental es revitalizar la cultura y fortalecer la identidad cultural a través de la tradición oral y la historia de las distintas luchas libradas para defender el territorio y permanecer hasta hoy como pueblos. La educación para los pueblos está basada en la filosofía de vida, en las cosmovisiones más profundas de cada pueblo y en función de los principios y prácticas del buen vivir. Es educar desde la realidad del entorno. Y esto concuerda con lo que dijo el ingeniero Telemaco Talavera en el año 2017 y está publicado en la revista Ciencia e Interculturalidad de Huracán, que si no se toma la realidad de los pueblos, podríamos estar atentando con la esencia misma de la vida. Lo anterior implica que para la educación sea el camino para el entendimiento entre las culturas, se debe trabajar en la reducción de la desconfianza que pervive en el vínculo cotidiano, implementar acciones que acorten las distancias entre personas de orígenes diversas y tener en cuenta las diferencias culturales sin transformarlas. Yo termino diciendo que según la UNESCO, una propuesta de educación intercultural debe plantear un diálogo de iguales, en igualdad de condiciones, el encuentro entre personas y culturas, el intercambio de saberes, hacia una educación intercultural inclusiva y diversa. Pero lo fundamental, ¿verdad?, es hablar de educación intercultural, es hablar de derechos, de justicia social y de equidad. Termino ahí. Muchas gracias, apreciada rectora. Bueno, excelente mensaje. Y al final, digamos, lo importante, todo importante, pues es vital el entendimiento a la construcción de confianza.
pero el entendimiento es del respeto mutuo, ¿verdad? Como ya lo dice. O sea, no puede ser entendimiento que aceptes lo que yo digo, ¿verdad? Sino del entendimiento mutuo y la riqueza que genera. Pero bueno, ha sido una brillante, excelente disertación. Amigo Santiago Uribe. Telémaco, primero agradecerte nuevamente a ti, a Kairos, a UNESCO, a Alta, a Ana María y a Juan José por compartir conmigo este espacio también. Yo quisiera utilizar estos 5 minutos de una manera muy efectiva, haciendo referencia un poco a la experiencia de la ciudad de Medellín, en la que he vivido y he pasado buen tiempo en función de estas transformaciones. Como ustedes bien saben, desafortunadamente, la ciudad fue conocida a nivel mundial como una de las ciudades más peligrosas del mundo en 1990 y a finales de la década de los 80 por sus cifras desafortunadas en función del homicidio. Y hoy Medellín es reconocida como una de las ciudades más innovadoras, una de las ciudades más resilientes, incluso sede de la cuarta revolución industrial. Pero la pregunta es cómo llegó la ciudad de Medellín allí y cómo la educación fue un eje fundamental en la transformación cultural y social que nuestra ciudad ha vivido en las últimas 3 décadas. Y para comenzar diciéndoles que fue el diálogo precisamente lo que nos permitió entender que había una posibilidad de transformación. En primera instancia, a finales de la década de los 80, la ciudad hace un ejercicio muy importante de entenderse a sí misma y ver que allí donde había los menores índices de desarrollo humano coincidía con las áreas de mayor violencia y de mayores conflictos. Y fue precisamente la instalación de una metodología muy simple llamada los Foros Alternativa de Futuro para Medellín, la que permitió reconocernos a sí mismo en un encuentro de culturas. Permitió que comuna a comuna, barrio a barrio, caminándolos y especialmente sentados en mesas redondas a través del diálogo, nos preguntáramos qué estaba pasando en la ciudad y por qué nos habíamos constituido en la ciudad más peligrosa del mundo, abrumada por el narcotráfico, la violencia y los homicidios. Y cuando le preguntábamos a las personas sobre qué deberíamos hablar, sobre qué se debería establecer ese diálogo para entendernos y hacer ese encuentro efectivo de culturas, la gente se expresó de manera muy fuerte y sólida en torno a la necesidad de hablar sobre una nueva educación, unas nuevas formas de educarnos como ciudadanos, sobre la posibilidad de ser nuevas ciudadanías, de construir una cultura ciudadana y en función a ello poder entender la necesidad de una inclusión social a través de mejoramiento de equipamientos, de movilidad, de transporte, de justicia, de seguridad, de inclusión social. Y es muy interesante porque 3 décadas atrás yo creo que Medellín ya empezaba a entender que la paz y la construcción de una cultura de paz iba más allá que de un ejercicio en sí mismo, del diálogo y la apertura y un encuentro de culturas, pero la necesidad de establecer indicadores de inclusión social, de permitir una inclusión social en donde, como dice hoy en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, nadie se quedara atrás. Y no es gratuito que en esa gran transformación de la ciudad de Medellín, la cultura y la educación sean el eje central de ese proceso. De hecho, durante 4 años de estos seminarios alternativas de futuro que partieron de un principio maravilloso y es posiblemente no nos íbamos a poner de acuerdo sobre el pasado, pero ¿qué tal si construyéramos una idea colectiva de un futuro distinto, de esa ciudad que queríamos, de esa ciudad que queríamos ser partícipes y construir y en la que todos formáramos parte? Y es muy interesante porque entonces en esas mesas de diálogo la educación emerge como uno de los grandes ejes de construcción de esas nuevas ciudadanías
Y no es gratuito entonces que los alcaldes y las administraciones públicas en las últimas 3 décadas en la ciudad hayan dedicado su tiempo a la consolidación no solo de una estructura y una infraestructura sólida en términos de educación, de una educación inclusiva yo creo que hoy en día con la construcción de casi un centenar de colegios y centros educativos de la mejor calidad, de infraestructuras de atención a la primera infancia, bibliotecas, centros culturales, una red de bibliotecas públicas de la más grande y extensa en Latinoamérica. Entendimos que la educación era precisamente ese gran eje de transformación, porque le permite a una ciudad en su proceso de consolidación de la capacidad de resiliencia el encuentro de culturas. Y allí la educación como un eje central de la construcción de una cultura de paz y de la resolución de conflictos. Yo dejaría allí para que en el diálogo podamos dar un poco más de precisión al respecto. Muchas gracias, apreciado Santiago. No más les cuento, yo tuve la oportunidad de conocer Medellín en sus 2 tiempos, en los tiempos pasados, y la primera recomendación que me dieron cuando llegué al hotel fue: usted puede hablar mal de cualquiera, del presidente, de los diputados, de todo. No hable más, pero no se le ocurra hablar mal de los jefes del cartel. Prefiero no mencionar nombres, usted ya sabe, ¿verdad? Porque ahí sí corre peligro, ¿verdad? Después tuve la oportunidad de visitar Medellín hace no mucho tiempo y lógicamente una transformación increíble. Ya no era el temor, sino mostrándolo, comenzando por la Comuna 13, ¿no? Allá y el transporte, etcétera. O sea, quiere decir que por duros que sean los tiempos, si vemos hacia adelante es posible. Y yo creo que aquí, además de todo eso, como decía, si comenzamos a ver el pasado, entonces probablemente nunca nos pongamos de acuerdo. Pero si comenzamos a ver el futuro, entonces seguramente todos, no importa el color de nuestra piel, no importa nuestro idioma, no importa nuestra religión, nuestra creencia, podemos construir un futuro mejor. Yo creo que eso, como digo, es una extraordinaria experiencia de Medellín, pero por supuesto de muchas experiencias del mundo que se recogen en ella. Gracias, Santiago. Apreciada amiga Ana María Yeli, un gran gusto y tiene usted la palabra. Gracias por la invitación. ¿Me oyen? Sí. Sí, ahora sí. Por la invitación a poder participar en este panel con personas que son realmente de un nivel muy alto y que aportan ideas fantásticas. En estas 2 intervenciones anteriores, pues yo he ido tomando nota porque realmente han sido importantes y espero que luego en el diálogo podamos hablar. Quiero también hacer una breve mención de recuerdo a las personas que están padeciendo la pandemia. Hoy hemos visto cómo a través del correo y en diferentes comunicados han salido noticias acerca de los problemas que están pasando en muchos países. El mío, en España, también estamos ahora en un momento de rebrotes y de dificultades. Y un recuerdo pues para las personas y las familias que están sufriendo esta situación. Y nada más, empiezo ya y voy a hacer una intervención, yo creo, un poco más, no sé, en el marco de la globalización, quizá. En este marco de lo que es el mundo entero, que estamos todos comunicados continuamente, creo que hay como 3 elementos que nos diferencian de hace unos años, pocos años. El cambio ha sido rápido. Por una parte está el tema de la sostenibilidad, las dificultades con los problemas ambientales que están produciéndose de manera global en todo el mundo y que tenemos pues ahí el cambio climático, la explosión demográfica, la contaminación, el agotamiento de los recursos naturales, todo esto que hasta hace 30 o 40 años no formaba parte de la educación global de la sociedad y ahora es una necesidad imperiosa. La segunda cosa que también ha cambiado todavía en menos tiempo es el tema de las tecnologías de la información y la comunicación. Esta posibilidad que tenemos ahora de compartir este foro conjunto con personas de países y lugares distintos, todos al mismo tiempo, para poder hablar y debatir, eso también forma parte de una nueva manera de enseñar, una nueva cultura de enseñar a toda la sociedad. Las personas y los colectivos que no tengan acceso a este mundo y a esta situación van a quedar muy marginados y esto hay que evitarlo.
O sea que tenemos estos dos retos y el tercer reto, este ya es el último de la pandemia, la salud, la seguridad tanto colectiva como individual de las personas, en salud, en el aspecto social, en el aspecto laboral, económico, en todo lo que les afecta a esta pandemia. Entonces, yo creo que estos tres elementos nos están llevando a modelos educativos que tenemos que reflexionar y analizar y plantear buscando respuestas nuevas. Aquí, ¿qué se ha hecho hasta ahora? No, realmente se ha trabajado algo. Conocemos bien lo que es la cultura de la sostenibilidad, con todas las aportaciones de Naciones Unidas que nos ha dado a través de cumbres, de declaraciones y de distintos momentos, nos ha ido aportando elementos. Y quizá quisiera aquí destacar entre los más importantes los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 que nos pusieron a todos las pilas para trabajar en esta línea y que realmente tienen un significado muy específico. Yo le veo un significado muy ético. Nos están hablando de una nueva ética y moral que estamos construyendo entre todos. A veces en plan un poco de broma, pero con los alumnos hablo de cuando Moisés bajó de la montaña del Sinaí con los 10 mandamientos, no matarás, no robarás, no sé qué más. Estaba pues en aquel momento una nueva moral para el pueblo judío y luego pues para todo el mundo. Pues realmente ahora estamos delante de unos nuevos mandamientos, entre comillas, que nos están afectando a todos, porque afectan pues eso a la manera de cómo vamos a eliminar el hambre, cómo vamos a eliminar la pobreza, cómo vamos a mejorar la salud, cómo vamos a mejorar la educación o el desarrollo económico para todos, y eso es lo más importante. Y ahí tenemos un reto realmente importante. Tampoco quiero alargarme más en este tema, creo que he puesto 2 apuntes para que luego podamos seguir hablando y discutiendo. Muchas gracias. Muchas gracias, apreciada amiga Ana María. Efectivamente, los 3 aspectos que menciona, el tema de la sostenibilidad con todo lo que ello implica, ¿verdad? El tema de las tecnologías de información y comunicación, que son una oportunidad, pero que también pueden ensanchar la brecha. Y aquí yo rápidamente digo, si alguien va en camioneta y uno va a pie, perdón, si alguien va a caballo y uno va a pie, se establece una distancia. Pero si en vez de ir a caballo, ese va en un carro, pues se establece una distancia mayor. Y si uno sigue a pie. Y si en vez de ir en un vehículo, va en un avión supersónico, pues todavía la distancia es mayor. Entonces, realmente esa brecha, esa es una gran oportunidad, pero también es una, si no salvamos esa brecha, y era el tema del Foro 1, UNESCO-Kairos. Las tecnologías tienen que ser para cortar, ojalá para eliminar brechas, y no para ensanchar brechas. Realmente, pues, y ocupadas para bien o para mal. Pero bueno, el tema de la salud también es clave, y en este caso, por supuesto, hay una tragedia real, y cuando decimos convertir la crisis en oportunidad, no significa que no sea una tragedia. Por ejemplo, para quienes han muerto sus familiares, yo lo decía en un artículo, para quien murió un familiar ya las estadísticas pierden relevancia, porque se le cae el mundo, ¿verdad? Efectivamente. Ya las estadísticas pierden relevancia, o quienes están afectados. Pero además de eso, vienen todos los efectos posteriores, lo que yo he llamado en otro artículo economivirus, ¿verdad? Y seguramente habrán muchos más muertos, pero ya no van a contabilizar, porque ya no van a ser por el virus, sino por los efectos de la pandemia. Entonces, realmente vale la pena pues siempre retomar y expresar nuestra solidaridad, pero también la transformación de la educación por la cual estamos trabajando es parte concreta de esa solidaridad. Una educación para enfrentar la crisis que teníamos desde la pandemia y la crisis agravada que tenemos ahora con la pandemia, efectivamente. Pues. Entonces yo creo que es un reto. Y por supuesto, aquí decía también Ana María, el tema de los ODS, son un referente. Probablemente muchos de los que los aprobaron pueden estar hasta arrepentidos. Ojalá que no. Pero efectivamente, ¿quién puede estar en contra de eliminar el hambre, de eliminar la pobreza, de la igualdad de los seres humanos, de la sostenibilidad, etcétera? Yo creo que ese es un referente que nos toca agarrarlo, porque quienes lo aprobaron probablemente no lo van a agarrar. Bueno, no lo han agarrado. ¿Ah? Entonces nos toca a nosotros decir, este referente, ahora echémosle para adelante. Bueno, entonces gracias, presidenta María, y ahora nuestro amigo Juan José Salado. Juanjo. Nada, muy buenas tardes. Primero también agradecer antes de nada
pues la invitación a participar en este foro organizado por la UNESCO y Kairos y poder compartir tan grata compañía, ¿no? Alta Húbker, Ana María, Telémaco y por supuesto Santiago, que ha sido un honor conocerle también ya personalmente esta tarde, ¿no? Yo quería compartir varias reflexiones sobre el contenido de este foro, ¿no? Y que no por evidentes quiero también compartirlas y Alta también ha reflexionado sobre ellas, ¿no? Está claro que desde la educación es fundamental fomentar el entendimiento intercultural y la cooperación pacífica en el mundo. Y estaba ya recogido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero aún así, después de tantos años, estamos viendo las dificultades para que esta Declaración Universal no esté siendo cumplida ni respetada en buena parte de nuestro planeta, ¿no? Desde la educación es fundamental igualmente promover una sociedad más tolerante y humanitaria, ¿qué menos que ello, ¿no? Es igual que es fundamental promover la idea de unidad e integración por encima de las ideologías políticas o intereses económicos. Es algo fundamental también que tenemos que conseguir y a lo que aspirar, ¿no? Fundamental proporcionar una educación comprometida con el entendimiento entre culturas e implicando especialmente a las personas más jóvenes, a las personas que van a tener la responsabilidad de guiar y dirigir los destinos de este planeta tan esquilmado ya, ¿no? Es fundamental, por supuesto, que desde la educación sensibilicemos sobre los peligros también de los nacionalismos extremos que están resurgiendo ahora con más fuerza y sobre los mensajes de racismo, odio, intolerancia que están volviendo a estar sobre la mesa permanentemente y día a día, ¿no? Por tanto, el debate sobre la educación intercultural ya surgió en su día, pero actualmente vuelve a tomar o a estar muy de actualidad porque surge en el momento en que ciertos aspectos de la cultura diversa ya se estaban introduciendo en el aula, en la escuela, pero no estamos sabiendo todavía dar una respuesta adecuada, ¿no? En la actualidad en la escuela existe cada vez mayor presencia de grupos étnicos muy claramente diferenciados por razones de religión, de raza, del idioma y que tienen valores diversos, como debe ser. Si sumamos a esto las diferencias socioeconómicas, hemos de reconocer la necesidad de tener y de contar con una educación para el entendimiento de cultura, capaz de atender estas diferencias que ya tenemos más que constatar. Y la discriminación que se practica en la escuela es también la discriminación relacionada con la diferencia cultural. Ya se hablaba aquí al principio, ¿no? La escuela que antes discriminaba, ahora también, de vez en cuando, por la diferencia de sexo y clase social, ahora discrimina a quienes pertenecen a grupos culturales diferentes al dominante y hegemónico. Ambas discriminaciones ahora caminan de la mano, por tanto, hemos de dar respuesta también de la educación, especialmente desde la educación, a estas situaciones, ¿no? Y son aspectos y situaciones, entiendo yo, de la vida real que se están produciendo y a los que debemos dar respuesta, especialmente, como vengo diciendo, desde la educación y en las edades más tempranas, por favor, puesto que con ello nuestros jóvenes van a aprender a convivir en esta sociedad cada vez más cultural, por un lado, que se está construyendo de manera natural y, como decimos de vez en cuando, sin pedir permiso y mucho menos, sin pedir perdón, mucho menos sin pedir permiso, porque, como digo, se está construyendo de manera natural. Por tanto, es fundamental para ello el reconocimiento de la diferencia. Es fundamental el entendimiento entre las culturas. Con una educación transformadora, verdaderamente transformadora, podemos conseguirlo, ¿no? Por tanto, para concluir, entiendo que el sistema educativo, además de académico, en sus diferentes niveles educativos, debe de adaptarse a las actuales necesidades de la sociedad. No a las pasadas necesidades, a las actuales de esta sociedad que se está construyendo sin
sin pedir permiso, ¿no? Y para ello tenemos que prepararnos, para ello tenemos que preparar evidentemente a nuestros profesores, primero a nuestros decisores, a nivel seguramente político y a nivel académico, a nuestros profesores, a nuestros estudiantes y también a nuestra familia y a la ciudadanía en general, porque si esto no somos capaces de conseguirlo a estas alturas del sistema que tenemos y sobre todo después de lo que nos ha pasado también con toda la situación sobrevenida con respecto a la pandemia, pues bueno, no vamos a poder conseguir realmente el objetivo que tiene este foro y que tiene que ver con lo que es el respeto, la integración, el respeto a las diferencias, la integración cultural y cómo de una manera práctica, y felicito evidentemente la experiencia de Medellín, pues podemos conseguir buenas prácticas de ese tipo. La verdad es que pueden ser ejemplarizantes también para otro espacio de nuestro planeta. Muchas gracias, apreciado amigo. Bueno, efectivamente, haciendo referencia a esas cosas hay que tener cuidado ahorita, como los nacionalismos exacerbados, ¿verdad? Como el racismo, la xenofobia, ¿verdad? Que también son aspectos críticos, ¿verdad? Y el papel que debe jugar la educación, sobre todo una educación intercultural. Yo diría que aquí está, por una parte, los nacionalismos y los globalismos, ¿verdad? También. O sea, si no se manejan, porque estamos claros que se globalizó el comercio, se globalizó el consumo, pero no se globalizó el bienestar, ¿verdad? Efectivamente, ni siquiera la paz. El mundo, aunque ya no tenemos la guerra como la Primera y Segunda Guerra Mundial, vive un mundo de elevada violencia. Violencia física, pero también violencia de toda naturaleza. Como dijo Martin Luther King, la violencia es mucho más que la ausencia de la guerra, ¿verdad? Efectivamente. La violencia, bueno, y Santiago tiene tanta experiencia ahí también, ¿verdad? Pero realmente la violencia o la inseguridad que tiene que ver con la alimentaria, la salud, ¿verdad? Es cierto, esto ha afectado a todo el mundo, y ha afectado de todos los estratos y sin colores, pero también los porcentajes de afectación han sido para quienes son más vulnerables. Incluso, como decían, el confinamiento para donde ha habido, no es lo mismo el confinamiento en una mansión y un confinamiento en una casa que es un cuarto para todos, ¿verdad? Que es cocina, que es comedor y que es todo. Entonces, pero bueno, allí ha hecho el papel real el deber moral, humano y existencial de reconocer las diferencias. Imaginémonos que para el coronavirus, vamos a ponernos aquí como decía Ana María, no fuera diferente. Hay quienes, un porcentaje alto que son asintomáticos, ¿ya? Tienen el virus y son asintomáticos. Eso es vital para los científicos. ¿Qué está pasando? No estoy refiriendo a la diferencia etaria, ¿no? Es más fácil de entenderlo. Pero aún dentro de la misma edad hay asintomáticos y sintomáticos. Eso está siendo un elemento de estudio. ¿Qué pasa con este? ¿Qué pasa con su organismo que no? Pero no vamos a entrar en la discusión científica del coronavirus, ¿va? Y de la pandemia, pero es vital. O sea, quienes se oponen a la diversidad, en primer lugar, es también de alguna manera oponerse a la propia sostenibilidad y a la propia naturaleza humana. Imaginémonos que solamente en lenguas hay en el mundo aproximadamente 5.000, pero ya prácticamente el 95% ya unas han desaparecido, otras están desapareciendo. ¿Ya? Eso es una realidad. Pero bueno, creo que hay un reto enorme. Y esto vea cómo veamos el mundo. Yo quiero contarles antes de entrar al intercambio, una pequeña anécdota. Hace unos años en Alemania, porque apreciamos mucho a gente alemana y todo, pero simplemente lo digo porque fue de Alemania, en un panel nos dijeron, aquí se van a sentar los rectores de las universidades de los países subdesarrollados. Y aquí los desarrollados. Entonces le dije, un momento, yo allí no me siento. Si nos vamos a sentar unos y otros, personas comprometidas con una sociedad mejor, en esa lógica sí. Pero en esa lógica de que aquí están los desarrollados y los subdesarrollados, no. O sea, aquí habemos personas con compromiso, ¿verdad? Y yo creo que esa es la lógica, pues, porque yo lo he dicho siempre y aquí la rectora lo sabe. Y, perdón, ¿verdad? Los países desarrollados también tienen problemas muy desarrollados, ¿verdad? Tienen problemas muy desarrollados. Y los subdesarrollados tenemos potencialidades también.
¿ya? Enormes, también problemas enormes, económicos, sociales, pero también potencialidad. Pero bueno, aquí se trata de una lógica humana, existencial. Pero bueno, ha habido una enorme riqueza y otra vez, digamos, la educación. La educación en el sentido amplio de la palabra, ¿verdad? La educación que no es sinónimo de instrucción. Y además la educación que tiene la educación en sus diferentes modalidades, la educación escolar, la educación extraescolar, la educación presencial, la educación a distancia, la educación semipresencial, porque como decía el amigo Luis Bonilla hace unos días, puede haber educación bancaria presencial, pero también educación bancaria online. No es, al final, el medio no debe sustituir el fin. Bueno, abrimos acá de este riquísimo debate de un tema que es existencial. Es existencial para la humanidad entera. Efectivamente, el entendimiento entre culturas, el entendimiento entre sociedad, el entendimiento entre pueblos, entre personas, es vital. Si no, el resto de cosas seguramente no las alcanzaremos. Como fue vital ese entendimiento entre la gente, no importa cómo pensaba, para decir, ¿qué queremos ahora de Medellín? Si hubiera dicho, bueno, es que yo era de tal lado, yo era del otro lado, yo soy de aquí, yo soy de... Seguramente se hubiera acrecentado la guerra, pues, en vez de poder avanzar en la prosperidad. Bueno, entonces, aquí abrimos, rectora. Hasta Juque, le voy a dar la palabra para que haga un primero. Aquí no vamos a tener, ahorita vamos a hacer el mismo orden y luego rompemos el orden, ¿verdad? Sí. Muchas gracias. Yo quisiera hacer una pequeña intervención sobre lo que decía el compañero Santiago, ¿verdad? Y son aspectos con los que concuerdo. Él hablaba de una nueva forma de educación, hablaba de la movilidad, ¿verdad? Pero también hablaba de establecer indicadores para que nadie quede atrás. Estoy completamente de acuerdo. Y esos son los problemas de fondo que hemos tenido. Porque al hablar de inclusividad, al hablar de una educación de inclusividad, eso no es garantía de que seamos los pueblos indígenas y afro los que tengamos espacio a acceder a la educación. Pero también es una educación para qué. Entonces, si no logramos esos espacios de negociación, ¿para qué vamos a accesar? ¿Cómo vamos a accesar? ¿Cómo vamos a participar en la construcción de ese nuevo conocimiento? Entonces, se nos dificulta enormemente. Es difícil que pueblos indígenas y negros partamos de aprender desde la vivencia del otro. Tenemos que aprender desde lo propio. Tenemos que saber quiénes somos. Tenemos que entender qué queremos y hacia dónde queremos ir. Y para eso necesitamos que se discuta en los espacios formales donde se está logrando esto. Sin tratar de ser odiosa, creo que tal vez algo que nos puede hacer entender este espíritu es, siempre decimos, no hagan nada por mí sin mí. ¿Qué quiere decir? Discutámoslo, hablemoslo. Y yo estoy segura que esto nos va a ayudar a poder construir esos indicadores de una manera concertada que cada uno o cada espacio necesita para continuar. Sí, rectora, yo quería plantear, fíjense, por ejemplo, a propósito de la costa caribe nicaragüense, pero creo que es válido, ¿eh? Los médicos combinan los saberes, tradiciones, creencias y cosmovisiones con la medicina moderna. Hemos trabajado en eso, esa combinación. Porque si llega el médico, vamos a decir, puede ser el mejor médico del mundo, pero no tome en cuenta las cosmovisiones, las tradiciones, los aspectos, también genera un choque. No ayuda a resolver el problema. Pero a su vez, digamos, combinando eso, es ahí donde se genera la sinergia. Pues eso es vital. Y la otra cosa, ya para ver lo que decía acá de la construcción conjunta, y a propósito de los problemas de salud que tenemos ahorita, yo como no soy muy creativo, pongo el mismo ejemplo siempre. ¿Quién duda que la penicilina es un antibiótico? Nadie, ¿verdad? Nadie. Y si alguien tiene una infección, normalmente se le pone un antibiótico, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si a un alérgico a penicilina le ponen antibiótico? Le ponen la penicilina.
lo matan. O sea, la medicina lo mata, aunque era buena fe. O sea, quiere decir que no se tomó en cuenta la propia característica de la persona. Tenía una infección, la penicilina es antibiótico, pero no podía ser aplicado a ellos. Pues lo mismo pasa en los procesos culturales, ¿ya? Sí, en los procesos sociales. Pongo un ejemplo muy sencillo, porque no todos sabemos de salud, perdón, de medicina, pero todos sabemos de enfermedades. ¿Ya? Pues por eso digo, Santiago. Telémaco y Alta, nuevamente gracias. Yo quisiera seguir la reflexión en torno a ese gran problema, como lo mencionas tú, Telémaco, de la inequidad o las inequidades. Y muchas veces nos hemos preocupado, especialmente los sistemas urbanos, las ciudades, las naciones, de poder evidenciar la inequidad a través de esos indicadores de los que hablamos. Y claramente la podemos observar cuando hay poblaciones que tienen educación de menor calidad o ingresos menores o movilidad, acceso a sistemas de movilidad mucho más reducida que otras poblaciones. Pero lo que no logramos entender al hacer esa lectura estructural de los indicadores es que detrás de ellos subyace una idea, y es la idea de superioridad, de que hay ciudadanías que tienen un privilegio y que tienen unos derechos privilegiados sobre otros. Y buscando la definición de idea, a mí me gusta mucho buscar en la etimología, en la filosofía, la definición de idea. Encontré una definición de un filósofo maravilloso que dice: se hacen eternas cuando las quieren y siempre viven y nunca mueren. Cuando se duermen son indefensas y se despiertan cuando las piensan y las atacan y las defienden. Las más valiosas nunca se venden, alcanzan todo lo que deseas, así de grandes son las ideas. Un filósofo contemporáneo, calle 13. Y yo creo que lo que tenemos que construir hoy en día precisamente es eso, una idea, una nueva narrativa de la equidad. Y es precisamente la educación la que nos va a permitir ser ese eje central entre cultura y encuentro de culturas para construir esa nueva idea colectiva de una sociedad equitativa, para construir de una manera participativa a través del diálogo esa idea de una sociedad en paz, de una sociedad que nos permita mirarnos a los ojos y que nadie se quede atrás. De allí radica, yo creo que la gran fortaleza de la educación y precisamente de la cultura, y es por su posibilidad, de la posibilidad que nos permite construir nuevas ideas colectivas. Y allí es donde yo creo que hemos olvidado ese valor importantísimo que tiene la educación, y es que en sí misma ella es un encuentro a través del diálogo de culturas que permiten construcción de nuevas narrativas. Y el caso de Medellín yo creo que es un ejemplo importantísimo de cómo una sociedad que estaba dividida, una ciudad en la que convivían muchas ciudades, el diálogo y la educación nos permitieron construir una nueva idea de futuro, una nueva narrativa que nace a partir del diálogo y la participación. Yo creo que ahí hay también un punto importantísimo de discusión para estos debates, y yo lo dejo por ahí. Muchas gracias. Efectivamente, como se enfatiza en la educación, el diálogo efectivamente que tiene su fundamento también en el respeto. El diálogo sin respeto no es diálogo. El diálogo, la comunicación y el respeto son fundamentales. Y y el entender las diferencias y valorar las diferencias, pero a pesar de las diferencias, poder construir consensos. Y yo aquí, como digo, otra vez más, esto va exactamente en la línea que nosotros estamos trabajando desde Kairos. Queremos que se fortalezcan las potencialidades individuales, pero yo siempre aclaro, lo individual no para el individualismo, que es diferente, sino fortalecer lo individual con una visión de colectividad. Pero aquí ha sido muchas veces invisibilizar muchas veces lo individual, ignorar o hasta menoscabar. No, casualmente Kairos dice, cada persona tiene un potencial y hay que ayudarle a desarrollarlo por su bien, por el de la familia, por el de la comunidad, por el del país y del mundo. Eso es vital. Entonces, y como digo, un diálogo real. Porque si voy al diálogo, bueno, es que desde la lógica de la superioridad, como decía,
voy al diálogo para que acepten mis criterios, ¿ah? Para que acepten, ese no es diálogo. Eso es un monólogo prácticamente donde cada quien quiere imponer y no hay respeto, ¿ah? Entonces creo que aquí eso es vital. Pero bueno, Ana María, tengo la tentación siempre de hablar mucho. Sí, he escuchado ideas muy potentes. Ha empezado Alta con la idea de que la educación es para todos y para todas. Y eso es fundamental, eso es básico. La primera idea ha dado en el clavo. Luego ha seguido Santiago con la idea de transformación. Es que es evidente, la educación tiene que transformar a las personas, tiene que transformar a la sociedad y el entorno y a todo. O sea, la educación tiene que ser activa, tiene que actuar y cambiar las cosas. Y luego, además, Juan José ha añadido el concepto de los derechos humanos, que los derechos humanos es otro elemento que tenemos allí sin resolver, porque sí, se aprobaron hace 50 años. Y luego los derechos del niño más tarde, que también son pues otro elemento. Y siguen países como Somalia o como Estados Unidos sin firmar esta declaración de los derechos. O sea, es increíble que Estados Unidos, a mí Somalia me duele mucho, pero que no lo haga Estados Unidos, que no se adhiera, no tiene perdón, con los derechos del niño. Con lo cual, estamos en una sociedad que necesitamos reflexionar y buscar fuentes de inspiración y decir cómo podemos realmente hacer estos pasos para todos, transformar, cambiar y avanzar en los derechos. Y ahí yo siempre recurro un poco a la historia. Hace 3000 años, cuando Aristóteles y Sócrates y todos los filósofos griegos empezaron a poner las bases de lo que luego sería la cultura humanista y la cultura científica. O sea, son dos culturas que nacieron juntas, nacieron al mismo tiempo, pero luego se han ido desplegando en multitud de disciplinas, en cantidad y numerosísimas aportaciones científicas y de filosofía y de lengua, de literatura, de poesía, en fin, han crecido muchísimos estos dos conceptos de cultura científica y cultura humanista, pero sí que creo que son la base para transformar el mundo, para apoyar estas ideas. ¿Qué nos aporta la cultura humanista? Bueno, nos aporta el poder de trascender lo inmediato. Podemos pensar en cosas que están más adelante, no lo que tenemos adelante solo, sino también más allá. Nos aporta la capacidad de captar lo intangible, lo que no podemos tocar ni ver, pero la filosofía, la literatura, la lengua, todo eso nos está aportando una cierta aproximación y comprensión de la complejidad. La gestión de la incertidumbre, que estamos en situaciones muy inciertas. Nos aporta la capacidad de cambiar nuestro propio comportamiento, de modificar nuestras acciones. La reflexión y la acción, que son elementales y fundamentales. O sea, la cultura humanista, en mi opinión, está en la base para cambiar nuestra manera de pensar y de ver y de trabajar el mundo. Luego tenemos la cultura científica, que nos permite comprender nuestro entorno físico, entender cómo es y de qué es. Y hay conceptos tan elementales que los olvidamos. Por ejemplo, cuando en la educación primaria nos hablan de los seres vivos, de la materia orgánica, de toda la tabla periódica, que hay 100 y pico elementos, los 3 elementos fundamentales de la materia orgánica, de la que estamos hechos, las personas, pero también el coronavirus y todos los seres vivos, son 3 elementos, carbono, hidrógeno y oxígeno. O sea, estamos muy próximos todos los seres vivos unos a otros. Y esto el ser humano no lo ha utilizado o no lo ha tenido en cuenta para nada. O sea, utilizamos y explotamos a los otros seres vivos y llegamos a destruirlos y en consecuencia tenemos las situaciones que estamos viviendo ahora. Con lo cual quiero decir que probablemente si volvemos a los orígenes de la cultura humanista, de la cultura científica, y logramos que en nuestras escuelas, en nuestras aulas, en nuestro entorno, una aproximación a la naturaleza, un mejor conocimiento de los otros seres vivos con los que compartimos familia prácticamente. Somos todos de la misma materia y además necesitamos a las plantas para poder crear materia orgánica. O sea, nosotros solos no podríamos vivir. Necesitamos
que alguien nos fabrique la materia orgánica con la que nos alimentamos, y esto son las plantas. O sea, estoy haciendo una reflexión en la que quiero destacar la importancia de los conocimientos humanísticos y científicos en la educación básica y en la educación secundaria y en la universidad y en la educación social. O sea, para transformar el mundo, para cambiar a las personas, recurro a 3.000 años, pero ampliados con todos los conocimientos que se han ido generando a lo largo de los siglos. Con lo cual quiero destacar que hay una formación básica para todos los pueblos, un conocimiento del entorno, un conocimiento de nosotros mismos, de nuestra manera de actuar, de reflexionar, de hacer que creo que podría ser como una base para todos los pueblos, para todas las personas, para todas las culturas, para todos. Es una reflexión que a lo mejor es demasiado atrevida. Yo diría que excelente. ¿Verdad? Si le uso una palabra, usted iba a traer, yo diría excelente. Y efectivamente en ese análisis de los derechos, 1948, los derechos humanos. Imaginémonos. ¿Y qué pasa con los derechos humanos? Si tenemos una sociedad, según la última cumbre de Davos en enero, el informe que presentó Juan, el 1% de la sociedad tiene el 50% de la riqueza y el restante 99%, el otro 50%. Y además de todos los aspectos, como ya lo decía Juan, de xenofobia, discriminaciones. Este año, solo este año, han muerto más de 4 millones de niños por enfermedades y niñas por enfermedades infecciosas. En lo que va de este año. Y estamos apenas en julio. ¿Ah? No estamos hablando de personas, no estamos hablando del coronavirus. Estamos hablando, no, por enfermedad infecciosa. Imaginémonos. ¿Dónde están los derechos? ¿Dónde está el humanismo? ¿Dónde está la ética humana? Yo creo que la reflexión que ha hecho Ana María es tremendamente profunda también, digamos, Valer. Entonces, ¿qué educación para qué sociedad? Si es una educación para ensanchar las brechas, bueno, entonces creo que ahí no es la lógica. Si es una educación que al final, no importa si es cristiano, si es musulmán, indistintamente sus rasgos físicos, etcétera, ahí es donde tenemos que, ahí está el entendimiento entre cultura, como dicen, para esos aspectos básicos que son válidos para uno y para otro. Salud, educación, ciencia. Aquí retomo la frase del hoy santo Juan Pablo II, ciencia con conciencia. Porque yo digo, si las armas nucleares y los aviones supersónicos que se la guerra, sí, tienen ciencia y alta ciencia, y profesionales altamente calificados. ¿Pero para qué? Para producir armas de destrucción masiva o para destruir el planeta. Entonces, efectivamente, la reflexión que ha hecho Ana María también muy profunda, vamos a decir, y muy válida en este reto donde realmente tenemos que transformar. El primer foro decíamos nosotros, ¿qué educación necesitamos para la sociedad que queremos? Una sociedad que si antes de la pandemia tenía grandes problemas, ahora tiene el riesgo de agudizarse. Convirtamos ese riesgo, más bien esta grave crisis, en oportunidad para reflexionar y transformar la educación, pero transformarla, no hacer más de lo mismo, o hacer educación para un mundo, o volver a una normalidad de injusticia, inequidad, insostenibilidad, inhumanismo. No, aquí decía, 3.000 años, y 3.000 años para adelante ya no van a ser, las cosas cambian mucho, ahora cambian a una velocidad, porque estamos viviendo en el mundo de la incertidumbre, de los cambios acelerados, y hay que educar a la gente desde esa perspectiva. Ana María, gracias por esa reflexión. Juanjo. Bueno, a ver, pues también compartiendo todas estas reflexiones, yo aportaría que bueno, al final lo que tenemos que irnos planteando es una filosofía que pienso que todos compartimos y que debemos ir aterrizando más, ¿no? Eso del aprender haciendo y lo que decía antes Telémaco, de se hace camino al andar, ahora más que nunca hay que plantearlo y tomar esas buenas experiencias como la de Medellín y de otras que se están produciendo en diferentes universidades, pero en el contexto de la actual sociedad y las necesidades que la actual sociedad tiene, ¿no? Por tanto, aquí todas y todos sumamos, todos desde cada uno desde su responsabilidad y desde su experiencia. Y esto hay que plantearlo ya en este momento mucho más también, se ha dicho aquí, con esos procesos participativos, de abajo arriba, y aquí hay buenas experiencias europeas
y podríamos, pero no voy a hablar de ello, el enfoque líder, donde ha producido un importante avance utilizando estas metodologías de desarrollo territorial, de desarrollo regional, porque el trabajo en red estaba posicionando a los territorios en esas oportunidades de desarrollo que las regiones necesitan, ¿no? Y ahí el papel, evidentemente, y la complicidad de la educación a todos los niveles es fundamental. Es fundamental y hay que hacerlo con menos encorsetamiento. Con menos encorsetamiento porque actualmente, o el actual encorsetamiento, y yo me refiero a encorsetamiento a la legislación, al cortoplacismo que tienen los decisores políticos, incluso los decisores de las universidades, que tienen 4 o 5 años de gestión y que tratan de hacer en sus 4 o 5 años de responsabilidad algo que saben que es un proceso de 15, 20, 25 años. Eso no puede ser. Y cada vez que cambiamos de rector, cada vez que cambiamos de ministro de Educación o de ministra de Educación, viene alguien que lo quiere hacer mejor, pero todo lo que ha empezado el anterior responsable, pues bueno, se queda habitualmente y la ciudadanía no creo que deba recibir ese resultado. Y la ciudadanía se da cuenta, evidentemente. Por eso lo que comentaba Alta en el diálogo, la concertación, tiene que ver mucho que ver con esto también. Y aquí todos tenemos que tomar nota, todos tenemos, y hablo de los diferentes, llamemos, niveles de responsabilidad. Por tanto, esas buenas experiencias que también desde la educación no formal, desde la educación a lo largo de la vida, que también llamamos y que, bueno, han conseguido pequeños, medianos resultados, pero ahí hay procesos que habrá que analizar, porque seguro que muchos de ellos habrá que potenciar. Y esto, como digo, no es cuestión de corto plazo. Es urgente, es importante, pero esto no puede ser de corto plazo. Tenemos que unirnos para que las entidades, las instancias, los responsables y decisores políticos, educativos, se planteen que no estamos ahora ya en el corto plazo. Ya tenemos una sociedad lo suficientemente autónoma, lo suficientemente formada, incluso con todas las carencias que tenemos, para que empecemos a pensar que la educación no es cuestión de ideología, la educación es cuestión de una necesidad social y tiene que saber dar respuesta a las actuales necesidades sociales que especialmente este año se han agravado por las razones que ya sabemos, pero eso puede ser una excusa para unirnos, especialmente para fortalecernos y trabajar más en red si cabe y trabajar juntos y juntas a medio y largo plazo. Es una de las propuestas que se están poniendo aquí sobre la mesa. Gracias, Juanjo. Yo voy a retomar una palabra que decía Juan. Hay mucha complicidad para conspirar contra el bienestar de la gente en el mundo, contra el medio ambiente, contra la paz, etc. Pues vamos a usar aquí la connotación positiva, ¿verdad? O sea, nosotros estamos haciendo una complicidad con legitimidad total. Si queremos una complicidad, entre comillas, ¿verdad? Una alianza, una unión de vigores dispersos para que haya más y mejor educación, respetando, y aquí parto de la primera intervención de la rectora Altajuque, respetando, ¿verdad? No solamente respetando, valorando, porque el respeto puede ser una cosa, sino respetando y valorando las propias visiones, cosmovisiones, características, tradiciones, valores, ¿verdad? Y esa unidad en la diversidad, como digo, ¿para qué? Para que todos comamos sushi, no, o para que, y se retoma acá, o para que los del Pacífico y los del Caribe nicaragüense valoremos igual el bao o el rondón, rectora. No, es para que el bao y el rondón cada quien lo disfrutemos y podamos no solamente combatir el hambre y la desnutrición, sino también fortalecer nuestras propias tradiciones y compartir la cultura, no es unificar la cultura, sino que valorar las culturas. Eso es vital. Y aquí yo retomo también, a propósito de lo que decía mi buen amigo Juanjo, retomo aquí lo que dice nuestro apreciado amigo Juan Carlos, que lo saludo, ¿verdad? Juan Carlos Casco, cuando dice, ¿quiénes creemos nosotros que están ocupados de la verdadera transformación de la educación? Los gobiernos.
Muchas veces los gobiernos están preocupados por resolverlo de ahorita porque después vienen las elecciones. ¿Verdad? Los rectores, bueno, rectores, yo sé que no es fácil porque hay que atender el día a día, ¿verdad? Hay que atender el día a día y si no se atiende el día a día, y si uno quiere cambiar y no tiene la estrategia adecuada, el cambio no se produce, el cambio de uno, ¿va? O sea, al final lo cambian a uno y la vida sigue igual. No es sencillo, ¿no? Es sumamente complejo. Muchos organismos internacionales, muchos tienen sus propias agendas, ¿verdad? Sus propios intereses. Entonces, efectivamente, tenemos que mover esto, como digo, no para sustituir a nadie. Otra vez, retomando el ejemplo de Medellín, y Nicaragua también tuvo un ejemplo después de la guerra, ¿verdad? Una confrontación con decenas de miles de muertos y logramos establecer en ese momento la paz. Pero bueno, no es un tema de versus, sino de pro. Y aquí otra vez pro derecho, retomando también lo que decía Ana María, ¿verdad? Es pro, o sea, en beneficio con sus características, con su propia naturaleza, y eso es unidad de la diversidad por el bien común. Si en esa lógica la educación contribuye, creo que vamos a avanzar. Igual el campo y la ciudad hay tanto que podemos decir, ¿verdad? Lo rural y lo urbano. Entonces, creo que ahí es el reto que estamos desde Kairos otra vez, y aquí qué bueno que lo podamos hacer en unidad, estos espacios con la UNESCO, y que estamos todos acá. ¿Quién puede decir que no es legítimo que luchemos por una mejor educación, por una mejor sociedad, porque haya menos hambre, menos desnutrición, menos violencia? Creo que eso es absolutamente legítimo, y porque, como decía Ana María, esos objetivos que son allá con hambre, pobreza, equidad, etcétera, igualdad, eso es legítimo avanzar en esa lógica. Bueno, vamos a alterar un poquito el orden. Voy a dar la palabra a Oscar, a Santiago, ¿no? Oscar Santiago, a la rectora, y vamos aquí intercambiando. Telemaco, para continuar con la reflexión y con un tema que Juan José introdujo sobre aprender haciendo, a mí me gusta mucho hacer uso de experiencias vividas, y recientemente desde la Oficina de Resiliencia de Medellín hicimos un ejercicio maravilloso de recorrer las 16 comunas y sus 5 corregimientos rurales, indagando sobre la importancia de la educación sexual, reproductiva y la salud mental en jóvenes entre los 14 y 24 años. Y nunca voy a olvidar que una niña, Ana María, tenía unos 14 años, cuando nos acercamos a ella, nos dijo: profe, si a nosotros nos da temor levantar la mano en la institución educativa para reconocer que tenemos deficiencias en los procesos de aprendizaje, por ejemplo, en álgebra, imagínense las dificultades para una chica, un chico de mi edad, para aceptar que poco sabe de educación sexual y reproductiva. Y enseguida dijo una frase maravillosa, y dijo: y ustedes nos mandan doctores con estetoscopio y bata que nos asustan, pero nosotros lo que queremos ser hoy es productores de nuestros propios contenidos, y que esos contenidos nos permitan establecer un diálogo entre todos los estudiantes de la ciudad de Medellín. Y para mí ese momento fue un momento revelador, porque entendí que el papel que jugamos, porque yo también soy profesor en una de las universidades públicas de la ciudad, los profesores, es un poco que no olvidemos el papel y el lugar del aprendizaje. Si bien la figura del docente, del maestro, del profesor, tiene una figura de autoridad, yo creo que a veces hemos olvidado ese rol importantísimo de aprendices también, de aprender haciendo con los estudiantes. Y no es un ejercicio fácil. Yo en el último semestre, yo soy profesor en la Facultad de Ciencias Sociales Humanas del Instituto Tecnológico de Medellín. He tratado muchísimo y me he esforzado muchísimo por ese ejercicio de ponerme en el lugar de aprendiz junto con los estudiantes, de aprender juntos. Y verdaderamente no es un lugar cómodo, es un lugar que tiene por esencia deshacerse de esa idea de superioridad, del docente como una entidad superior, y bajarse nuevamente al lugar de aprendiz. Y yo creo que eso es lo que me ha permitido muchísimo
es entender que el diálogo y que el ejercicio de aprender haciendo son unos ejercicios que deben hoy estar en el centro de la transformación de la nueva educación que queremos para que verdaderamente transforme sociedades. Gracias. Efectivamente, aquí hay unos principios, ¿verdad?, que son vitales siempre. El tiempo en que el profesor, incluso los padres, eran considerados como los sabios, ¿verdad? Y los niños y niñas que no sabían. Esos tiempos ya, ahora realmente los padres y los maestros y maestras tienen que ser, sobre todo, constructores de esperanza, motivadores, facilitadores del aprendizaje. Diría el padre Carlos Enrique Amaya, diría Amaya, mediadores pedagógicos, ¿verdad? ¿Por qué? Por varias razones. En primer lugar, es lo más efectivo, lo que hace a cada persona sentirse, pero además los tiempos así lo exigen. Ya los volúmenes de conocimiento son tantos que por muy actualizado que esté un docente, lo más seguro es que una buena parte ya estén obsoletos. Y además sería apenas una pequeñísima fracción. Además no tiene sentido. Además nadie lo puede saber todo. Y la otra cosa es, en esta lógica de la diversidad, llegar a un aula de 40, 30 o 20 y tratar a todos como iguales, siendo totalmente diferentes, no solamente físicamente, sino su historia, su vida, su cultura, aunque parece igual. Eso es un error. Eso es como cuando pensábamos que para hacer educación en la costa caribe era dar oportunidades en la universidad del país. Eso no es. O sea, eso es realmente es diferente, pues digamos, a construir, como dice, desde la propia realidad. Eso es realmente construir de la propia realidad. Entonces, aprender a desaprender, aprender a emprender, ¿verdad? Y aprender a hacer eso. A ser, no solo a hacer. Eso es difícil, aprender a hacer, que cada quien sienta que tiene un valor y nosotros se lo damos. Y que tiene mucho que aportar. Eso eleva la autoestima y hace que cada persona pues sea constructora de una sociedad mejor. En esa lógica, otra vez que se habla de los derechos. Cada ser humano, incluso los que nosotros muchas veces llamamos discapacitados, algunos tienen severos problemas, pero muchos, aún con sus problemas, tienen una enorme capacidad y aportan mucho, pero además son seres humanos también, digamos, ¿sí? Eso es vital. Pero bueno, rectora. Sí. Escuchándolo, realmente me anima enormemente porque percibo una gran amplitud en el entendimiento de los sueños y aspiraciones de los pueblos. Yo quisiera retomar lo que decía el ingeniero Telemaco, que la educación, si lo vemos como lo que realmente es, aportaría realmente a que el conocimiento, los sueños y aspiraciones de pueblos indígenas y negros se hace visible, si lo vemos como un derecho humano. Cuando revisamos esos derechos humanos, ahí es donde las cosas se van complicando, porque nos pone por igual con las otras personas que han visto de manera hegemónica el mundo. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos nuestra propia lengua, nuestra propia manera de ver las cosas, nuestra propia manera de decir las cosas. Y tenemos la gran oportunidad de vivir en regiones autónomas. La ley de autonomía plantea todos nuestros derechos. Cuando la salud, por ejemplo, en las regiones autónomas, nosotros tenemos nuestro propio modelo regional de salud. Con el COVID se vio todo el aporte de las comunidades en la resolución del problema. ¿A qué me refiero? Todavía hoy nosotros tomamos el té de tal cosa, el té de tal cosa, el otro té, porque es lo que nos han dicho los médicos tradicionales. Pero además, el médico del hospital sale en el canal comunitario llamando a la gente a llevarle el té a la gente que está en las aulas COVID. ¿Por qué? Porque les da confianza, les hace sentir que su médico tradicional está allí con ellos, les hace sentir que realmente están siendo atendidos. Pero también el sistema educativo autonómico regional responde a eso, que nosotros tenemos el derecho a la educación endógena y a la educación exógena. Pero eso nos tomó llegar
años al diálogo entre la medicina occidental y la medicina tradicional, pero lo logramos, así que yo sé que se puede. Por eso creo que siento tanto ánimo en este espacio, porque entonces la educación sería ¿para qué? La educación sería ¿para quiénes? Podríamos discutir las brechas. Las comunidades viven sumamente alejadas, donde generalmente no hay luz, donde no hay conectividad. Entonces, ¿cómo van a lograr tener el mismo acceso y derecho como la otra población que tiene mayor acceso? Aquí nosotros muchas veces hablamos de equidad, pero despedacemos la equidad. ¿Qué significa la equidad? En estos momentos estamos así. La equidad significa construir una grada, ayudando al otro a subir para poder llegar a ese diálogo de igual. Y esa construcción de esas gradas significa en la cosmovisión del otro, que esto del COVID, esta cuestión de la telecomunicación ha destruido la espiritualidad, está incidiendo en destruir la armonía y el equilibrio comunitario. Entonces son aspectos que tenemos que abordar rápidamente. Y es lo que nos aqueja desde las universidades comunitarias interculturales. Entonces quería aportar eso porque ese es el diálogo al que soñamos y aspiramos. A ese diálogo donde pueden ver las diferencias, pero no para dividirnos, sino para que esas buenas prácticas de los pueblos también aporten e irradien lo que es la educación occidental. Muchas gracias. Yo creo que ese es un elemento vital que además está contra la arrogancia, ¿verdad? La arrogancia de creerse dueño de la verdad. Eso no es cierto. Por una parte, desde una perspectiva puede ser arrogancia y desde otra puede ser intereses. Hay quienes tienen intereses que así sea. Pero aún dentro de los que no tienen intereses es un solo hecho de arrogancia, pero al final falso, pues, ¿verdad? Y esto de la equidad, como decía la rectora, es como, de los escalones, es como el trabajo de equipo, yo lo digo. El trabajo de equipo no es que uno le haga el trabajo al otro. El trabajo de equipo es que nos ayudemos, que cada quien haga bien su trabajo apoyándonos mutuamente. Hay quienes piensan que trabajo en equipo es que yo le hago el trabajo al otro me lo hace a mí. Es una concepción errada del trabajo de equipo. El trabajo de equipo es la sinergia. Lo mismo pues pasa con esto. Como dicen, no es llegar a hacerle, sino aprender. Y aquí también lo decía, es aprender y a juntos crecer. Crecer dentro de su propia realidad, dentro de su propio derecho, dentro de su propia cosmovisión. Eso es vital. No es que yo voy a crecer porque vos vas a ser como yo. Eso ha sido característico y sigue siendo característico del mundo. Y así es que nos genera más bien, en vez de generarnos consenso, nos generas conflictos. Esa es la diferencia entre el entendimiento entre culturas y esa es la diferencia entre la interculturalidad. El diálogo con respeto, con identidad, con sinergia. El otro es una imposición que, contrario a la convivencia, genera conflictos. Juanjo y luego Ana María, vamos invirtiendo acá. Ya vamos a prepararnos para la ronda final. Así que les pido que vayamos preparando un poquito las ideas ahí, ¿verdad? Para, bueno, ¿cómo avanzamos? Sí, quiero decirlo desde antes ya, efectivamente, como lo decía Federico Mayor, también miembro de Kairos, no podemos ser espectadores, no estamos siendo espectadores. Tenemos que ser constructores de una nueva realidad en el mundo. Porque lo contrario el fatalismo. Si en Medellín o en Nicaragua o en Europa, después de la Segunda Guerra Mundial, hubiéramos pensado fatalísticamente, bueno, aquí no hay nada que hacer, o el mismo COVID, simplemente esperemos la muerte. No, tenemos que ser capaces de construir una sociedad mejor para todos. ¿Pero qué tenemos que hacer? Juanjo y Ana María. A ver, a mí me ha encantado el despedazamiento que ha hecho Alta sobre la equidad, ¿no? Y esto de construir la grada, una grada para que todos nos ayudemos a subirlas y nadie quede atrás, tiene también con lo que hablamos antes de tanto de los objetivos, por un lado, de Kairos y también con lo que es la sostenibilidad que necesita
necesita nuestro planeta, ¿no? Esto lo hacemos juntos o es que no va a ser posible. Ahora mismo se está haciendo de una manera, entiendo que no será la palabra más correcta, deslavazada, ¿no? Pero puede que se acerque a que cada uno está dando soluciones distintas a problemas comunes y que basados a veces en la territorialidad, basados a veces en cuestiones muy concretas que nos hacen caminar hacia ahí pues los actuales sistemas educativos que tenía. Yo creo que experiencias como las que aquí se han puesto en marcha, o sea, se han puesto sobre la mesa, como la de Medellín, por ejemplo, u otras que comentaba Alta, y Ana también, por supuesto, porque también desde la propia investigación se ha avanzado bastante, debería servir, y espero que sepamos hacerlas llegar, canalizarlas para que le lleguen también a quienes tienen que tomar decisiones sobre todas estas cuestiones. Pero también pensando lo que hablaba antes de abajo arriba. El cuento ha cambiado. El cuento ya no es el mismo que había antes. El cuento no es que viene alguien, toma una decisión de arriba a abajo y llega y a ver hasta dónde llega, porque se da cuenta, nos podemos dar cuenta de las contradicciones que hasta ahora hemos tenido, ¿no? Ahora este espacio que se está generando primero de reflexión, segundo de aplicación práctica de las diferentes cuestiones que afectan, como decía antes, a la sociedad actual, tendremos que remover conciencia para esto hacerlo llegar a los canales que haya que hacerlos llegar, ¿no? Porque seguir con las mismas soluciones para problemas distintos puede que nos haya valido el siglo pasado. Ahora, evidentemente, es que no nos vale. Por tanto, o nos empezamos a cuestionar todas estas cuestiones y hacer nuevos planteamientos, nuevas propuestas, como nos pedía antes Telémaco, o vamos a seguir igual. Y no creo, estoy convencido que la sociedad actual no se merece esta respuesta. Merece otro tipo de respuesta, y pienso que por lo que estoy escuchando, por lo que estoy viendo, por lo que estáis proponiendo en los diferentes foros y en los diferentes encuentros, hay muchas y muy buenas propuestas que poner sobre la mesa y hacerlas llegar a los espacios donde deben llegar en su momento. Sí, gracias. Antes de la palabra Ana María, para cerrar la penúltima ronda, digamos, luego vamos a la reflexión del qué hacer. Es importante que nosotros planteamos desde Kairos lo macro y lo micro. Las dos cosas son necesarias. A nivel macro, bueno, macro a nivel global internacional, pero también macro en términos de perspectiva. Es vital saber hacia dónde vamos, pero hay que también trabajar en lo micro. O sea, solo en lo macro, pues no aterrizamos como así. Si estamos solo en lo micro sin la perspectiva, pues podemos coger para cualquier lado. Entonces, es combinar la perspectiva macro en términos estratégicos internacionales, pero también de mirada, ver hacia el futuro y ser capaces de atender el día a día y aprender en este sentido de las cosas que salen bien, pero también aprender de las que no salen bien. O sea, el intercambio es ese. No es decir, voy a aprender solo lo que me salió bien. No, si aprende mucho lo que no sale bien. Y ahí no voy a meterme en lógica educativa. El estudiante aprende mucho cuando la evaluación se retroalimenta. Pero cuando la evaluación es solamente para decir si está aprobado o reprobado, se pierde esa gran posibilidad de aprendizaje, ¿verdad? Entonces yo creo que ese intercambio horizontal, que es parte de la visión de la interculturalidad y pluriculturalidad, ese intercambio horizontal nos debe dar una riqueza extraordinaria para poder, como decía, a nivel macro, como decía Juanjo, y a nivel micro, avanzar. Otra vez, conscientes de que es difícil, pero convencidos que es posible, ¿verdad? Pero no solo posible, sino necesario. Entonces, Ana María. Bueno, yo la verdad es que creo que hay una gran diversidad de situaciones, de circunstancias, de elementos, de identidades. La identidad, siempre insisto, viene marcada pues por la historia de cada pueblo, de cada colectivo, la historia, la lengua, el entorno natural. Son evidentemente una diversidad inmensa. Estamos hablando del planeta entero casi. Y es cierto que es difícil. El reto que se ha planteado Kairos es un reto muy
diría muy ambicioso, muy importante, pero yo creo que es necesario. Es necesario que hablemos todos los diversos, los que hablamos de cada uno de los lugares y de las tradiciones y culturas que traemos cada uno. Y ahí hablando y poniendo en común y explicando, pues eso, las cosas que van bien y las que no van tan bien, yo creo que debemos encontrar una base común, por lo menos una base ética. Es que lo mínimo de lo mínimo, la ética. La ética la tenemos que compartir todos, ¿no? La igualdad de todos, los derechos de todos, el respeto por todas las personas, por todas las culturas, por todos los seres vivos. Yo siempre insisto en este aspecto. Por el planeta que está sufriendo pues el abuso que estamos ejerciendo los seres humanos sobre él. O sea, este respeto y esta inclusión por todos, yo creo que esta es una base elemental, imprescindible y que no creo que cueste tanto de compartir. Evidentemente, siempre hay los prepotentes, siempre hay los que no están de acuerdo, los que exigen su propia idea y la de nadie más, pero estos ya se excluyen ellos solos, o sea, ya no. Si la sociedad, si las personas tenemos esta voluntad y este espíritu de compartir y de trabajar juntos, yo creo que el paradigma del desarrollo humano iba a cambiar. Y va a cambiar el futuro, y va a cambiar, aunque no será igual toda la Tierra, nunca lo será, es evidente, todo el planeta tiene mucha diversidad, pero sí compartir unas bases comunes que yo creo que este proyecto de Kairos nos pueden dar a todos. Luego habrá pues los casos de éxito, los casos que no han sido de tanto éxito, las situaciones de más críticas o más difíciles, pero en fin, necesitamos movilizarnos, necesitamos movilizar recursos, conocimientos y voluntades. Yo creo que ahí sobre todo las voluntades. Muchas gracias. Bueno, ustedes leerán en estos días, yo voy a publicar un pequeño artículo que se llama Seres humanos versus Homo sapiens. Bueno, digamos es lo mismo, ¿va? O sea, pero realmente muchas veces con lo que hacemos, a pesar de que avanzamos, estamos atentando contra la propia especie humana, ¿va? Realmente, pues, ¿verdad? Pero bueno, aquí es, como decía Ana María, bueno, si tenemos una base común, y la base ética también, la base también de ese respeto. La base es de ese respeto a cada quien en la posibilidad de ser, ¿verdad? No solamente de hacer, sino de ser persona, de ser familia, de ser comunidad, de ser sociedad, de ser pueblo, de ser humano, ¿ah? Con derechos, con dignidad, también con deberes, ¿verdad? Por supuesto, ¿verdad? Pero en esa medida es clave. Pero hay para quienes están solo, como que está inclinado hacia los deberes y como que ya los derechos como que se perdieron muchas veces, pues, ¿verdad? Yo creo que la construcción de esa base conceptual y esa base que nos permita desde lo macro y desde lo micro actuar es fundamental para una nueva sociedad. Si no, al final no hay sostenibilidad, ni para uno ni para otros, ¿eh? Porque se rompe, como decíamos, hablábamos el encuentro pasado, esa fractura llega a ser tan crítica que causa la muerte, vamos, ¿sí? Entonces, si no resolvemos eso, no es cierto que va a ser sostenible para uno y para otros, no, al final no resulta. Es como el coronavirus llegó a todas partes. Bueno, rectora, Alta Júcar. Sí. Yo comparto de todo corazón el planteamiento, ¿verdad?, del respeto a todas y todos, la inclusión de todas y todos. Estoy muy de acuerdo. Pero aquí lo que quisiera plantear es que tenemos que también construir ese camino de lograr la confianza. Y aquí retomo otra vez la participación del ingeniero Telémaco con la RICAI. La RICAI está formado por líderes indígenas y negros. Y los primeros contactos son sumamente complicados. Porque ¿cómo va a haber confianza en sectores que antes para nosotros nos excluían? Ahora que nos hablan bien y nos hablan bonito, claro que genera desconfianza. Pero con el tiempo eso se va mejorando y se va construyendo ese camino donde alcanzamos todas y todos. Ahora, yo insisto en eso porque si queremos incluir a todas y todos por igual,
le quita el derecho a los que son diversos, ¿verdad? Porque entonces no se toma en cuenta lo que la globalidad ve como una necesidad, pero lo que lo local siente como su principal necesidad. Aquí siento yo que las redes que existen, Kairos, la UDUAL, lo dije en el foro anterior y lo repito porque estoy convencida de eso, puede ayudarnos en ir construyendo estos criterios. Puede ayudarnos a ir construyendo ese camino y tejiéndolo donde nadie se siente fuera de ella. Pero para lograr esto, tenemos que realmente, como lo decía el ingeniero, pensarlo, repensarlo, aprender y desaprender. Todos tenemos que hacer eso, porque nosotros también tenemos que ir desligándonos de toda esa desconfianza que cargamos con nosotros y poder hablar desde la razón y el corazón lo que nos aqueja y lo que creemos que puede ser ese camino. Muchas gracias, rectora. Efectivamente, creo que uno de los aspectos que se ha ido perdiendo en el mundo en todo ha sido la confianza, pues, ¿verdad? Eso es grave, pues, ¿verdad? Hay que construir confianza y a partir de la confianza ir construyendo consensos en los cuales se sienta que estamos trabajando todos por el bien común, pero no por la homogeneidad, no homogenizándonos, ¿verdad? Sino casualmente entendiendo, comprendiendo y valorando las visiones y cosmovisiones y valores y criterios y creencias de cada quien. Eso es importante, ¿verdad? Y en esa medida, la base que decía Ana María, la base del respeto, la base de la unidad en la diversidad, ¿verdad? La base ética del actual, ¿verdad? Eso es vital para poder entrar. Y yo creo que eso, como digo, trabajándolo a nivel macro y a nivel micro, entonces vamos a sentir que el mundo está moviéndose, pero de ese mundo yo soy parte activa, yo no soy instrumento. Yo soy actor, yo soy promotor, y eso es lo que decimos Kairos, que cada persona sea actor, sea promotor, sea protagonista de su propio desarrollo, pero también desde su posición, no importa donde esté, en la comunidad más remota que sea, pero que sienta que está siendo protagonista de la construcción de una sociedad mejor para todos y todas. Eso es, no está siendo instrumento, ni está siendo olvidado ni marginado. No, desde su labor, no haciendo lo que el resto quiere, sino haciendo su labor en su condición y para su desarrollo, está contribuyendo a un mundo mejor. Creo que esa es la lógica, pues. No es que estoy haciendo lo que el mundo decidió que yo hiciera, lo estoy haciendo en mi realidad. Bueno, amigos, vamos aquí cambiando el orden, ¿verdad? Bueno, yo, si te parece, Telémaco, a una sugerencia que nos hacía, ¿no? ¿Qué hacemos? Imagino que estamos ya en ese punto. Sí. Yo diría que sobre el qué hacer, además de seguir trabajando para tener una educación para el entendimiento entre culturas, debemos seguir generando espacios propicios para agilizar lo que ya se viene hablando sobre el tercer gran pacto social por la educación. Yo creo que ahora más que nunca debemos sentar las bases para ello, ¿no? Todas estas cuestiones que en este foro que ha propiciado la UNESCO y en el que participa Kairos, que hemos venido compartiendo, tienen que ver con ello. Y hemos de agilizar seguramente la articulación de este tercer pacto, y esto lo podemos y lo debemos hacer entre todas las personas que ahora mismo formamos parte y las que puedan llegar a formar parte en algún momento, ¿no? Yo veo que precisamente una organización como la UNESCO es también un espacio propicio para ello, ¿no? Seguramente otras instancias, pero bueno, si la pregunta era qué hacer a nivel internacional, yo apostaría por ello, ¿no? Apostaría por seguir trabajando por esta educación para el entendimiento entre culturas que hemos hablado, pero también por ya agilizar este tercer gran pacto. Y efectivamente, como lo dice Juanjo, el contrato social o el pacto social por la educación no es un documento escrito, ¿va? Porque sino es un acuerdo social, es un acuerdo de actores,
y casualmente sobre esa base humanística, esa base ética, esa base para construir una sociedad diferente, una sociedad más justa, más equitativa. Casualmente, ¿por qué educación necesitamos? Para construir éxitos de las personas, las comunidades. Yo creo que eso es clave y eso se tiene una expresión internacional macro y tiene una expresión territorial, tiene una expresión de comunidad. Y creo que eso es clave porque si no, seguimos o hacemos lo mismo para una realidad diferente, o para la realidad que no es la que corresponde en términos éticos y humanísticos a lo que se requiere, o que al final no es sostenible. Bueno, Santiago. Santiago, no te escuchamos. Qué pena. Sí. Yo quiero dejar un par de mensajes finales a manera de reflexión. Lo primero es que si verdaderamente queremos construir sociedades resilientes y entendiendo la resiliencia como esa capacidad de adaptarnos y aprender para enfrentar eventos disruptivos, pues vamos a tener que hacerlo unidos. No nos podemos permitir hoy que ni nuevas pandemias, ni el cambio climático, ni la inequidad esperemos resolverla de manera unilateral y va a requerir el concurso de todos. Y apelando un poco a la metáfora o a ese ejercicio maravilloso de reflexión que Ana nos aportaba, es que no hemos entendido que como especie, precisamente la gran riqueza que poseemos es la diversidad. Un león es un león en Colombia, en el África, y no puede cambiar su información fundamental porque está directamente asociada a su ADN. En cambio, un ser humano sí tiene una riqueza enorme por la diversidad y es precisamente la capacidad de adaptarse y recrear esa complejidad de escenarios en los que se desarrolla. Y entonces tomarse un té no es lo mismo en España que tomarse un té en Costa Rica, un té en el Caribe, un té en las Antillas, un té en Colombia, así sea el mismo té, porque le hemos dado otra serie de valores importantísimos. Y lo último, en función de ese ejercicio maravilloso del que nos hablan Alta y Juan José, de esa grada, yo preferiría que habláramos de un puente. Porque un puente no es aquello que conecta cosas desconectas, sino que permite transformaciones en ambas direcciones. Y yo creo que la educación es precisamente ese puente maravilloso entre el encuentro entre culturas, a través del diálogo, del aprendizaje colectivo, conjunto, de la construcción de nuevas narrativas colectivas. Y de allí creo que es donde radica ese gran valor de la educación hoy en día, que nos va a permitir ser ese puente que evidencia esas transformaciones en múltiples direcciones, pero que a través del diálogo nos permita la construcción de esa nueva narrativa donde reconozcamos la diversidad de todos, que es ese gran valor de la especie humana. Bueno, gracias. Yo creo que aquí perfectamente podemos combinar unas gradas para subir a un estatus superior y cruzar el puente, ¿verdad? En esa comunicación, en esa bidireccional, ¿verdad? Para una realidad mejor para todos. Y efectivamente, bueno, Santiago, que es colombiano, pues ahí tomarnos un tintico, ¿verdad? O un café, ¿verdad? O un cortado, o lo que sea. Yo creo que al final, como aún esas cosas tienen sus propias particularidades, ¿verdad? Y efectivamente, y como digo, muchas veces se cae en el grave error de decir que este es mejor o peor. No, es bueno en su esencia. Es bueno en su esencia, en su naturaleza. ¿Y qué haríamos también? Imaginémonos que si no hubiera la diversidad, ¿qué sentido tendría ni actividad ni como el turismo? Para mencionar cualquier cosa, ¿no? Y el turismo ya no solo el turismo visto de playa o de cemento, sino el turismo para que valorar la cultura, el turismo rural, el turismo comunitario, el turismo, etcétera, pues verá, hasta esos aspectos. Pero bueno, ya metiéndome otra vez. Ana María. Bueno, yo creo que realmente la diversidad es una riqueza y esto se detecta los que somos profesores, lo hemos visto en las aulas. Cuando tenemos aulas homogéneas con todos los chicos y chicas más o menos iguales, cuesta mucho más abrir debate, cuesta mucho más avanzar.
En cambio, cuando son distintos van surgiendo ideas y se enriquece muy rápido. He dicho en otras ocasiones, y en eso Telemaco me parece que ya me ha oído, que creo que en la humanidad, bueno, no lo creo yo, en la historia de la humanidad ha habido puntos de inflexión, puntos y momentos en que las cosas han cambiado más rápidamente que en el resto del tiempo. Y esto yo siempre pongo el ejemplo de que llevaban la especie humana 40.000 años de nómadas, o sea, trasladándose de un lado para otro para encontrar la comida, y descubrieron que la semilla tenía que ver con una planta, y descubrieron la agricultura y la ganadería, y pasaron a ser sedentarios. O sea, cambios así de grandes, yo me refiero. Pues yo creo que estamos en un momento de estos. No hoy, ni este año, ni esta década, pero sí probablemente en una etapa en la que la historia de antes y la de después será distinta. La manera de relacionarse las personas, la manera de educar y enseñar a las nuevas generaciones. Esto lo hemos hecho durante siglos, hemos educado a las nuevas generaciones. Pues tenemos que plantear que esto cambie la manera de hacerlo, cambie el sistema. Probablemente tendremos que darles más protagonismo a los jóvenes. Estamos viendo movimientos sociales en los que se ve chiquillos muy jovencitos que abrazan árboles o que no sé qué más hacen, que van movilizando y activando a la gente. O sea, creo que estamos en un punto de inflexión que espero sinceramente que sea para bien, porque creo que entre todos podemos lograrlo. No, evidentemente no es una cosa de un liderazgo único, no un liderazgo político, no espero tampoco un liderazgo político, creo más en un liderazgo social y ciudadano y una voluntad colectiva de mejorar las circunstancias, mejorar el entorno y mejorarlo para todos y para todas. Y esto evidentemente no se logra ni en un año, ni en dos, ni en un siglo quizá, pero sí en una etapa que lleve a nuevas situaciones mejores. Y el proyecto de Kairos yo creo que es una piedra, una primera piedra de este proyecto general y de cambio global. Muchas gracias. Bueno, vinculado, por ejemplo, al tema que abordábamos en el primer foro UNESCO Kairos, que es la brecha digital, es importante llegar, pero no para llegar a la tecnología, pero también hay que verlo desde la perspectiva de compartir las riquezas culturales, los valores. Si lo vemos para llevar solamente, entonces realmente creo que sería la tecnología por la tecnología y para alienar, en la lógica que no es de potenciar, valorar la diversidad. Casualmente, no podemos ser consumidores de tecnologías y de contenidos. Tenemos que ser, compartir saberes, compartir tradiciones, compartir conocimientos, experiencias en el mundo. Si lo hacemos bajo esa perspectiva, bienvenida es la tecnología, ¿verdad? Efectivamente. Entonces yo creo que ahí tenemos un reto también muy grande desde el punto de vista de la educación. Otra vez, ¿por qué muchas veces la gente no comparte? Porque siente que no tiene valor, porque le hemos hecho bajar la autoestima a la misma educación. No, es que van a burlarse, es que van a decir, no, otra vez, el aprender a ser. Yo sé, yo tengo mi experiencia, sin arrogancia, con humildad, pero tengo una experiencia, con aciertos y desaciertos, ¿verdad? Y compartir eso desde la persona, desde la comunidad, con el mundo, no es para generar recetas, sino para compartir casualmente, ¿verdad? Y esa riqueza, creo que ahí las tecnologías tienen un valor vital y como decía Ana María, no es para homogeneizar. Yo creo que efectivamente estamos en un punto de inflexión. Ahora, la otra cosa, yo siempre retomo aquí otra vez el pensamiento de Martin Luther King, de cuando vamos en un camino, no esperemos ver todo el camino desde el primer paso. En la medida en que avanzamos, vamos a ir viendo el camino, pero sabemos hacia dónde vamos. Entonces, en este caso, nosotros como Kairos, y en estos foros UNESCO Kairos y Kairos, estamos acá comprometidos a decir, queremos y estamos trabajando por una sociedad mejor. Vamos a tener dificultades, como cuando uno va en una carretera y encuentra un obstáculo, se hace un giro. Y si de repente puede ser un trayecto, lo hace en vehículo, en el otro lo hace en mula, en el otro lo hace a caballo, pero tiene una ruta clara. Y además, esto es también una carrera de relevo. Uno avanzó y de repente otro continúa, eso uno ya no pudo continuar, pero avanzó. Lo que no puede es dejarse llevar ni por la desesperanza, ni por la frustración, ni por el fatalismo. Y la otra cosa es casualmente, eso de la sociedad en su conjunto, como digo, de quienes tienen interés. Las guerras son fatales. Sabemos que hay quienes se benefician de las guerras. No estamos hablando de ese segmento. Hay quienes sacan tremendos beneficios de las guerras por malas que sean.
igual, pues digamos, de la pobreza, a quien vive de la pobreza. No estamos hablando de eso, estamos hablando de objetivos legítimos, con mucha legitimidad, para todos. Y como digo, aquí yo voy a ir donde los musulmanes para que dejen de ser musulmanes, no, es para que podamos mejorar, estemos donde estemos, ¿verdad? Esa es la lógica, ese es el trabajo. Y Kairos estamos en ese sentido, y por eso es que decimos, uniendo los vigores dispersos, haciendo camino al andar con unidad en la diversidad, donde cada quien, cada persona, cada familia, cada comunidad, cada cultura, vale, y vale mucho. Y es esencial para la sostenibilidad de esos principios y esas bases humanísticas y éticas, y donde la ciencia para eso es una herramienta vital, herramienta vital. De lo contrario, si no lo hacemos así, entonces más bien sería un instrumento peligroso, efectivamente, y tenemos que hacerlo para bien. Yo efectivamente creo, estamos acá como Kairos, y en el próximo foro UNESCO Kairos, que es el 22 de julio, vamos a hablar lo que decía Juan, sobre el tercer contrato social por la educación. Bueno, ¿qué cambios tenemos que hacer en la educación para que sea esa constructora de esperanzas, capacidades para nuevas realidades en este contexto, desde las personas, la familia, la comunidad y el mundo? Y ahí cada uno son parte. Entonces, todo lo que queremos. Otro aspecto que ya para finalizar, nosotros no estamos acá para decir que tenemos recetas, porque este mundo no es de recetas, sino para decir que tenemos propósitos, que tenemos fines y que estamos realizados. Por tanto, todo el que esté comprometido con una sociedad mejor y con una educación mejor es Kairos. Y estamos para sumar. Estamos para sumar. No somos dueños de la verdad absoluta. La verdad, la mejor verdad es la verdad relativa, la verdad que nos pertenece a todos y todas. Y además que vamos a adecuarla con un propósito claro. Queremos más bienestar y como decía aquí, buen vivir para todos y todas. Eso es, comunidad en la diversidad. Y desde una perspectiva de interculturalidad. Kairos tiene en su esencia la interculturalidad. Si no, no tiene sentido. Estaríamos contradiciendo lo que decimos y hemos discutido en este riquísimo y fructífero seminario. Entonces, yo les quiero decir, ya para finalizar, a quienes nos ven en directo y a quienes nos verán en diferido, una vez más un saludo desde Kairos, desde UNESCO. También reiterar lo que decía Ana María, nuestra solidaridad con las familias y personas que han sido víctimas directas de esta terrible pandemia y a quienes van a ser víctimas indirectas, pero decir, si antes era necesario, cuanto más necesario es hoy que unamos los vigores dispersos para enfrentar las adversidades que teníamos desde antes del COVID y las adversidades agravadas con el COVID, y que al final seamos capaces de ir adelante, cada quien construyendo, cada quien siendo protagonista, pero al final construyamos una sociedad mejor para todos y todas. Con esto vamos a cerrar, y como les digo, en el próximo foro del 22 UNESCO Kairos, en este primer ciclo vamos a abordar lo que hacía Juanjo, lo referente al tercer contrato social por la educación. ¿Queremos una sociedad mejor? Sumémonos a este esfuerzo, sigamos para adelante. Un abrazo para todos y todas. Muchas gracias. Un abrazo, cuídense. Gracias, compañero, gracias. Chao.